Tuvieron que conseguir un juez para pararnos, porque en la cancha era imposible detener este avance continuo de Vélez Sarsfield. Bromas aparte, ojalá le encontremos la vuelta al tema del fútbol, de la violencia en el fútbol, perdón. El fútbol es una fiesta magnífica, excepto cuando empieza el tema de la violencia. Así que, más allá de la tristeza de ayer, domingo sin fútbol, etcétera, etcétera, si esto sirve para que se puedan tomar medidas un poquito más efectivas y podamos por lo menos disminuir la violencia, bienvenido sea. Dos cositas antes de ir al primero de mis invitados de hoy. Falleció Frank Sinatra. Siempre le admiré el hecho de que se podía entender lo que cantaba. Nunca entendí por qué esos cantantes de tango, de ópera, no pueden cantar y que se entienda. Si hay una letra en la música, es para que se entienda cuál es el mensaje. Sinatra era un modelo realmente de cantar y de que se entendiera lo que tenía para decir. Última, el viernes de la semana pasada estuve en la ciudad de Santa Fe, naturalmente pregunté por las inundaciones, etcétera, y un remisero, el que me llevó del aeropuerto hasta la sala de conferencia, me dijo, mire, la ciudad se ha salvado gracias a que después de la inundación de 1992, Carlos Reutemann hizo una defensa que está funcionando. Estaban esperando un pico para el fin de semana, no he leído en los diarios nada espectacular, así que supongo que también ha sobrevivido, pero muy interesante que se hubiera hecho una obra a propósito de la anterior inundación y que sirvió para evitar males mayores en la presente. Bien, voy al primero de mis invitados. Vamos a tener en cámara ya mismo a Raúl Cuello. Raúl, estás acá en tu triple condición de exdirector de la DGI, productor agropecuario y experto en impuestos. Hay una cosa muy curiosa, que está ocurriendo con el tema del IVA. Fíjate, hay productos como los diarios, que están exentos de IVA. Y hay productos como los productos agropecuarios que pagan 21% del IVA, que es la tasa general. Si vos le decís a los editores de los diarios, mire, yo le voy a quitar la exención, es decir, yo le voy a pasar la tasa del IVA de 0 a 21, y dicen, no, por favor, no. Bueno, vos decís, bueno, claro, aumentar un impuesto está mal. Pero si vos le decís a los productores agropecuarios, les voy a bajar la tasa del IVA del 21 al 10, y me dicen, no, por favor, no. Ya no entiendo nada. Mi tía Carlota, la que nunca fue a la Facultad de Ciencias Económicas, dice, alguien tiene que estar equivocado. ¿Cómo puede ser que la gente tira la bronca si quieren subir la tasa del IVA y tira la bronca si quieren bajar la tasa del IVA? ¿Me explicas cuál es la protesta de la gente del campo referida a la caída de la tasa del IVA? Es fácil de entender. El impuesto a valor agregado es un impuesto que es netamente al consumo. En última etapa, más allá de que existan en la cadena de producción, de industrialización y comercialización distintos agentes económicos, el que en definitiva paga el impuesto es el consumidor, porque el impuesto se va trasladando en las sucesivas etapas merced a un sistema de créditos y de débitos. En el caso particular del agro, y para hacerlo fácilmente entendible, el asunto funciona así. Todo lo que compra el productor agropecuario está gravado con el 21%. Va y compra una camioneta, sobre el precio de la camioneta hay 21%. Va y compra un herbicida, 21%. Semilla, lo que sea, 21%. Ahora viene el gobierno y le dice, mire, como tenemos un problema de evasión tan grande y ulteriormente queremos que el impuesto que pague el consumidor sea menor al actual, cuando usted facture, el IVA se lo bajamos del 21 al 10,5%. A la mitad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el productor va a factura el precio del producto que vende más el 21% de IVA en la situación anterior. Pero ese 21% de IVA no se lo pagaba la dirección impositiva. Primero hacía una compensación con el IVA de los productos que él había comprado. Así es. Y terminaba pagando el saldo. Ahora, viene el gobierno y le dice, el impuesto a valor agregado para usted en el momento de venta, en lugar de ser 21%, va a ser 10,5%. ¿Y con qué se encuentra el productor agropecuario? Sobre todo aquel que está tecnificado, que ha comprado productos con un 21% de IVA, que sumado es más que el IVA que él factura. Entonces, le queda un crédito
de él contra el fisco. Yo te diría que uno puede participar de la idea de que hay que reducir el IVA al 10,5%, pero si se llega a producir esta eventualidad, lo que corresponde es que el Estado de inmediato pague la diferencia y no permita que ese productor se convierta en un acreedor forzoso del Estado. Ok, antes de ir a la solución, pregunta que hace mi tía Carlota. Esto que vos estás describiendo que parece una barrabasada, ¿no se le ocurrió a los que diseñaron la reforma eso? No. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cuál era el objetivo por el cual el productor agropecuario dice, no, pará? ¿Cuál era la idea? El impuesto a valor agregado en realidad tiene que funcionar grabando a todas las etapas de todos los productos a una misma tasa. Entonces se establece un circuito de control en todo el proceso productivo, que permite a su vez controlar otro tipo de impuestos, como por ejemplo el de ganancias. Cuando empieza a haber exenciones o tasas diferenciadas, lo que se complica enormemente es la fiscalización. Tomemos por caso el ejemplo del transporte. El transporte está exento del impuesto al valor agregado, pero las compras de los productos que hace vienen con el 21%, de manera que como él no paga IVA, todo ese IVA lo pierde. Es decir, el que tiene un colectivo, cuando compra una cubierta, paga IVA. Entonces claro, vos decís, tiene incentivo a decir, no me cobres el IVA. Claro, tiene incentivo a que no le facturen, para no quedarse con un IVA que no puede descargar contra nada. Ahora, yo te diría que en el caso del sector agropecuario, sobre la base de las pautas productivas que había en el pasado, uno podía suponer que el valor agregado fuera del 50%. El valor de agregado estaría dado solamente por sueldos, salarios, beneficios, renta del suelo, etc. Y que comprara por el 50%. Entonces, si sus compras son del 50% del total que produce y están grabadas al 21%, hay IVA por el 10,5%. Vende al 10,5%, está hecho. Pero lo que ocurre es que hoy en día los paquetes tecnológicos que se han ido desarrollando revelan que son muy pocos los sectores del agro que todavía se manejan con pautas tradicionales, aún la de actividad de la cría. Hay mucho proceso de tecnificación y en consecuencia hay mucha posibilidad de que se vayan generando créditos fiscales. Ahora, esto existe en otros países, hay IVA diferenciado para alimentos y se acumulan créditos por parte de los distintos contribuyentes, pero en esos casos las administraciones tributarias lo que hacen es reintegrar de inmediato con un cheque el saldo de IVA que tienen acumulado. ¿Hay alguna diferencia entre eso que luce medio así, yo diría deseable pero lejano, de hacerte un cheque o permitirle la compensación con el pago de algún otro impuesto? Eso también podría ser, que fuera un saldo de libre disponibilidad para aplicar al pago de otros impuestos, o aún permitirle a aquel contribuyente que no tiene otros impuestos para pagar que pudiera acreditar esos importes en otros contribuyentes. Pero como te das cuenta, todo esto requiere una administración ciertamente un poco más sofisticada que la que tenemos actualmente, porque uno dice, ¿y cómo van a poder devolverle a los productores agropecuarios, que son más o menos unos 500.000, el IVA que tengan a su favor, si hoy en día a los cientos de exportadores, para reintegrarles el IVA en el momento de la exportación, se tardan a lo mejor 90 o 120 días en el mejor de los casos? Me han comentado que las reducciones estas que estamos analizando, en algunos casos no van directamente al nivel consumidor, sino que están en un nivel intermedio, con lo cual existe la posibilidad de que esa reducción de precio no llegue al nivel consumidor, sino que se quede en algún lugar intermedio. Claro, porque lo que se está esperando es que como consecuencia de la aprobación de todo el paquete fiscal, 50% de reducción en la tasa del IVA se amplíe al consumidor final. Mientras eso no ocurre, naturalmente ese 21% queda en cabeza de unas 400 firmas, de manera que la Dirección General Impositiva, para poder controlar el IVA agropecuario,
en lugar de estar mandando inspecciones a 500.000 productores, tendría que estar controlando unas 400 bocas de comercialización importantes, o industrialización, como es el caso de los frigoríficos. A mí el sistema así no me gusta. Creo que lo que correspondería sería un cheque hecho de manera casi automática, porque si no esto se convierte de hecho en una verdadera retención al campo. Es un impuesto encubierto que se aplicaría al campo si es que no hay un sistema ágil de devolución de los créditos. Y en este caso sí, las protestas de los dirigentes y productores agropecuarios está absolutamente justificada. Mencionaste que en la motivación de la Dirección General Impositiva podía haber un tema de lucha contra la evasión, sí, o cosas por el estilo. La alternativa es que diga, bueno, lo que pasa es que los productos alimenticios son más importantes que otros, entonces vamos a bajar, a reducir, digamos así, el precio, incluyendo ese impuesto. ¿Qué alternativa a una reducción en la tasa, dado que, como vos decís, el IVA, desde el punto de vista técnico, lo mejor es que no tenga excepción y sea de tasa uniforme? ¿Qué alternativa vos tenés para luchar contra la evasión, contra el sector agropecuario en particular, pero en general, digamos? No hay alternativa desde el punto de vista del diseño de los impuestos, excepto la que vos misma has dejado ahora planteada, que los impuestos sean generales, de tasas cumplibles, que no hagan rentable el ejercicio de la evasión y que no discriminen entre contribuyentes, porque de otra manera, buscando la simplificación, y yo te puedo nombrar el caso de algunos tributos que, como por ejemplo los impuestos inmobiliarios, más sencillos que eso, para recaudar no debe haber algún otro, y sin embargo el grado de evasión que existe en la realidad argentina es muy alto. Creo que hay que pensar en términos de la administración tributaria y poner este tema en el centro del debate. Argentina había hecho progresos manifiestos en materia de administración tributaria que se comenzaron en el 89 y se mantuvieron hasta que Tachi se fue de la función. Argentina era una especie de arquetipo en el mundo porque, a diferencia de España, de Inglaterra, que en los sectores de alimentos tienen tasas diferenciadas, nosotros teníamos una tasa única. Se desvirtuó esto porque del 13 que empezamos y al 15 que lo dejé yo, luego se llegó al 28 y después del tequila al 21. Y con esto no hay sistema impositivo que resista la propensión a evadir por parte de los que tienen que pagar tanto importe en materia de impuestos. De manera que yo creo que lo que hay que retomar es un poco aquel sendero perdido. La cuestión es cómo, habiendo aumentado el gasto público en la forma que lo hizo, podemos ahora reducir el impuesto a valor agregado del 21%, digamos, al 15 o al 18. Vos decís que el esfuerzo se perdió y nombraste a Carlos Tacchi. ¿Vos personalizás esa explicación? El hecho de decir se fue Tacchi, Tarzán se fue y el que vino no. ¿Por qué se aflojó? No, a mí me parece que las personas son anecdóticas. Lo pongo a él como referencia para marcar la época, pero en realidad la política se empezó en el año 89 cuando se creó la Secretaría de Ingresos Públicos. Y lo mencioné a Tacchi porque las directrices de la reforma tributaria se establecieron en diciembre del año 1989. Y yo creo que fue la primera vez en la experiencia económica del país que hubo un proceso sin solución de continuidad desde el 89 hasta el 95. Porque, por ejemplo, yo me retiré en el 90 y luego de unos meses vino Cacho Tacchi y siguió con la misma impronta. Es decir, no vino un nuevo maestrito con otro librito. Hubo continuidad. Y lo mismo ocurrió mientras estuvo Ricardo Cosio en la Dirección General Impositiva. Después se perdió. Y creo que eso es lo lamentable en el caso argentino, porque costó mucho imponer el IVA dentro del sector agropecuario. Fue realmente una lucha política de envergadura. De la misma manera que extenderlo al universo de profesionales. Pero las constantes reformas en materia tributaria le quitan certidumbre al planeamiento empresario y, lógicamente, frente a estos cambios, aquel productor que ha tomado decisiones y encuentra que en el medio de la campaña le cambian las reglas de juego, se encuentra legítimamente agraviado. De manera que si se cambia el sistema de la forma que se cambia, hay que dar absolutas seguridades de que esto no es un nuevo impuesto encubierto.
Yo estoy decididamente a favor de la reducción del IVA al 50%, como lo ha planteado el gobierno y como ha sido aprobado, como las facultades que le han dado el gobierno, pero a condición, tal vez yo soy muy ingenuo, que el fisco reintegre de la misma manera que se reintegra en Chile, por decir algo, y es un país muy cercano, o como cualquier país europeo, el crédito reintegrado con un cheque de manera efectiva, tal vez con las garantías por parte del contribuyente, para el caso de que sujeto a verificación eso no sea un motivo de renta no ganada, ¿no? Vos mencionaste el caso del impuesto inmobiliario como diciendo, mire, este es un caso que desde el punto de vista de verificación debería ser fácil. Quiero decir, está en la casa y tengo el recibo, pago o no pago, etcétera. Cuando se habla de las dificultades prácticas de la lucha contra la evasión, vos podés tener dificultades operativas, que si pierden los registros, lo que sea, o picardías. Nosotros hemos visto que Carlos Silvani inició juicio penal a un par de jueces que dice, perdónenme señores, pero lo que se acaba de probar es que ustedes a través de acciones concretas permitieron que gente que hizo unas tropelías fenomenales en materia impositiva pudieran seguir actuando. En tu experiencia, ¿cuáles son las más importantes de las razones en la lucha contra la evasión? ¿Son puramente prácticas o hay trabas, como uno diría, de lobby, de poder o lo que sea? Son diversas causas y concurrentes. Yo creo que la más importante es el largo periodo de inflación que vivimos los argentinos, que hizo que los contribuyentes levantaran mecanismos de autodefensa y encontraran en el no pago de los impuestos una forma de defenderse del agravio propuesto por el Estado. Hay una cultura alrededor de no pagar impuestos en la Argentina. No pagar impuestos a la dirección impositiva, a los aduaneros, transgresiones al régimen cambiario y demás. En ese ejercicio, claro, se fueron creando alguna suerte de instituciones que funcionaban como verdaderos lobbies. Es decir, la función principal de las cámaras en alguna oportunidad fue precisamente hacer la defensa de intereses corporativos, como por ejemplo podía haber sido en su momento el régimen de promoción industrial, ¿no es cierto? De manera que yo creo que se levantó una especie se creó una suerte de polarización, el Estado contra el resto, y el resto como sintiéndose no parte del Estado, cuando en realidad es el resto el que crea el Estado como entidad jurídica para defender el interés de todos, ¿no es cierto? Acá ha habido una oposición de intereses permanentes. Y ocurre que el sistema tributario da posibilidades de ejercicio exitoso de la evasión. Evasión que a veces es legal y a veces es ilegal, porque esos intereses corporativos algunas veces consiguen que las leyes sean diseñadas para permitir exenciones que son verdaderos actos de evasión, como por ejemplo, ¿qué razón hay desde el punto de vista económico que las rentas financieras no estén sujetas al mismo pago o tratamiento que los ingresos de otras fuentes? O que la compra y venta de acciones tampoco lo esté. Cuando vos ves los países consolidados, maduros, serios del mundo, todo este tipo de expresiones no existen. Son la racionalización de intereses. Y otras veces, el mismo sistema complejo de liquidar impuestos hace que se ponga en marcha aquel viejo principio de que nadie declara contra sí mismo. Por eso yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones de Carlos Rodríguez, que dice la clase media es la que más evade. La clase media, en general, es la que menos posibilidades tiene de evadir, porque paga todos los impuestos al consumo y cuando tiene que pagar sobre las ganancias está sujeta a la retención en la fuente en una medida que no la está la clase rica o alta, que presenta declaraciones en función de lo que entiende ella que corresponde liquidar, ¿no es cierto? Por supuesto, después todo está sujeto a la fiscalización, pero en principio te diría que hay una pérdida de respeto a la institución fiscal en Argentina, que nadie siente que esto sea una cuestión de interés comunitario. Volvamos al tema que te trajo hoy acá. ¿Qué crees que va a pasar? Hay un no innovar que entiendo que presentó la sociedad rural, esto queda así como está, vuelven a la carga, ¿qué? Yo creo que los sectores del campo van a presionar y muy fuertemente utilizando la figura del secretario de Agricultura y Ganadería, porque Felipe Solano desde ahora, sino desde un principio, siempre tuvo reservas respecto de la aplicación del IVA en forma generalizada
en el campo. Y lo cierto es que la falta de controles afinados hizo que el grado de evasión fuera lo suficientemente alto como para darle algún grado de razón a los que eran escépticos en la materia desde un principio. Así que yo creo que él va a estar representando los intereses del campo en este momento como si fuera un verdadero lobista de ellos. Y habida cuenta de que estamos a fin de mayo, que viene el mes de junio y luego viene la sociedad rural, y a mí poco me costaría imaginar que esta es una medida que tiende a dilatarse en el tiempo en su aplicabilidad. Te agradezco. Señor director, durante el próximo minuto y medio las cámaras son suyas y después vuelvo aquí a Momento Económico.